Buenos días, mi nombre es Ana Gabriela Garrido, de la Universidad Interamericana de Panamá, Facultad de Ciencias de la Salud, de la promoción M17 de Medicina, y yo les voy a estar hablando sobre el tema de varicocele. Como definición, se define varicocele a la dilatación y la tortuosidad de las venas del plexo pampiniforme. Se trata de un problema frecuente, se estima que alrededor del 8 al 15% de los adolescentes presentan varicocele y el porcentaje es igualmente en adultos, ya que este no desaparece espontáneamente. Es un problema relacionado con la infertilidad. Se asocia a varones infértiles en un 40% de los casos. En cuanto a la fisiopatología, la vena espermática proviene del testículo y realiza un recorrido ascendente vertical. Por un lado, la vena espermática izquierda desemboca en la vena renal del mismo lado, mientras que la vena espermática derecha desemboca en la cava. El recorrido en el lado izquierdo es más largo que en el derecho, por lo que los varicoceles izquierdos son más frecuentes que los del lado opuesto. Lo más común es que sea unilateral, como dije, y más frecuente izquierdo, pero hay algunos casos en los que se puede afectar ambos y entonces serían varicoceles bilaterales. Y como vemos aquí tenemos la figura número 2, el esquema del drenaje venoso del testículo. En la figura 3 podemos ver como una comparación en donde en la izquierda observamos unas venas sanas con unas válvulas que cierran y previenen el reflujo de sanguíneo, y en la derecha podemos observar ya unas venas enfermas que dejan de funcionar y el flujo sanguíneo se regresa o se estanca, mejor dicho, en las venas pampiniformes, y eso hace que se vean tortuosas. Algo importante a mencionar aquí es que hay diversas causas de varicocele. Algunas ni siquiera se logran identificar en algunos pacientes, pero entre otras pueden ser, por ejemplo, incompetencia venosa, puede ser por una masa compresiva abdominal que también afecta a las venas, puede ser por tumores renal izquierdo o tumor retroperitoneal, entre otros. En cuanto a la sintomatología, lo más importante es el dolor, que puede ser un dolor sordo en forma de pesaje del testículo o en episodios de dolor más agudo reflejados hacia la fosa inguinal. Suele ser un dolor que va en aumento lentamente con los años y ocurre más frecuente al estar mucho tiempo sentado, de pie, al correr o después de tener relaciones. En cuanto al diagnóstico, hay tres puntos importantes aquí. Lo que es la historia clínica detallada es una de las cosas más importantes porque eso nos guía hacia el diagnóstico posible, y también descartamos otros diagnósticos que no coinciden con la historia. En la exploración física se va a realizar en bipedestación, ya que así se detecta más fácilmente el varicocele. Y por último se realizan pruebas complementarias que nos van a confirmar el diagnóstico mediante, por ejemplo, una ecografía Doppler escrotal. Entonces es importante dividir el diagnóstico en dos. Hay diagnóstico de varicocele tipo clínico y tipo subclínico. Tipo clínico es aquel que se puede demostrar con una simple exploración física, aun siendo necesario realizar su valoración en bipedestación y con valsalva. Ya de por sí en la exploración se encuentra el varicocele y se nota, eh, y se puede palpar también. El de tipo subclínico, a diferencia del otro, este se define como un reflujo a través de la vena espermática interna, sin un agrandamiento palpable del plexo pampiniforme. Este solo es demostrable entonces con el procedimiento diagnóstico que es el ecodoppler de color, el que vemos en la imagen. De todos modos, sea visible en la inspección o no, siempre se recomienda realizar lo que es el ecodoppler como un diagnóstico definitivo que lo corrobore. También existe la clasificación en grados. Asimismo, dependiendo si es clínico o subclínico, clasificamos en grados al paciente, al tipo de varicocele que tiene. Hay de grado 0 hasta grado 3. El grado 0 es cuando solo se detecta mediante ecografía escrotal. El grado 1 cuando se hace palpable con maniobras de valsalva, que aumenta la presión y entonces es notorio o se palpa. El grado 2 es palpable sin valsalva. Y el grado 3, que es
claramente visible solo con la simple inspección escrotal. En cuanto al tratamiento, pues es controversial el tratamiento para los adolescentes, pero se dice que mientras antes es mejor, y también se realiza el tratamiento quirúrgico en adolescentes cuando existe asimetría testicular. En adultos está indicado en caso de infertilidad, porque como dije al inicio, un 40% de los pacientes se relacionan, que padecen de infertilidad, perdón. Entonces, la intervención del varicocele en caso de infertilidad mejora lo que es la calidad del esperma y aumenta la tasa de embarazo de forma significativa. El tratamiento, pues el tratamiento quirúrgico consiste en ocluir la vena espermática para que no exista comunicación entre su porción más superior y el escroto. De esa forma disminuye la presión en el extremo inferior. Y bueno, puede ser quirúrgico o puede ser percutáneo. El quirúrgico que se realiza mediante la laparoscopía o también se puede realizar mediante acceso inguinal o retroperitoneal mediante pequeñas heridas en la zona inguinal o en el abdomen inferior. El de tipo percutáneo se realiza a través de una punción venosa en donde se introduce un catéter que libera un material en la vena espermática y eso la ocluye. Y aquí como vemos pues haré unas imágenes donde observamos el de tipo laparoscópico y el percutáneo. En cuanto al postoperatorio, en el caso del abordaje quirúrgico, la herida es pequeña y suele causar pocas molestias, no impide hacer una vida normal, también puede seguir igual teniendo actividad sexual a partir del día siguiente. Las complicaciones son muy raras, pero cualquier intervención como tal eh, puede ocurrir lo que es sangrado imprevisto o tener infecciones si no se manipula bien la lesión. También puede haber una lesión de la arteria testicular. Es una complicación bastante rara, pero puede ocurrir y esto provoca una disminución del tamaño testicular. Y bueno, en raros casos puede producir también un hidrocele, que eso se da al cabo de un tiempo tras la cirugía, en algunos casos. Y bueno, en conclusión, es importante tener en cuenta que si un hombre tras un estudio de fertilidad es diagnosticado de este trastorno y se somete a tratamientos para su curación, no se podrá asegurar la calidad del esperma mejore. Por ello, y dado que el tratamiento para el varicocele es sencillo, para muchos expertos creen que si se detecta y debería tratarse en la adolescencia para evitar una potencial disminución de la fertilidad en la edad adulta. Así que cuanto antes se trate, asimismo mejor será para el paciente y para el futuro de él, pues, y en cuanto a su fertilidad también. Así que eso es todo. Gracias.